Bienvenido. ¿Nos escucha? Sí, cómo no. Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros aquí en Radiovisión Manabí. Vamos a dialogar sobre el tema del trabajo por horas. ¿Qué era lo que significaba esto para nosotros los ecuatorianos? Muchos a nivel nacional ganó el no en esta pregunta, pero se quedaron varias dudas, porque incluso varios asambleístas del Partido de Social Cristiano mencionaban de que era algo que nos iba a beneficiar a los ecuatorianos. Muy buenos días. Gracias por la invitación y valga la ocasión de pronto para dar mi criterio, bueno, sobre lo que respecta a un tema tan trascendental y que tiene mucha importancia como lo fue en este caso pues la pregunta en el referéndum de hace semanas atrás. Bueno, en el referéndum que estaba planteado, recordemos de que las preguntas que pasan a esa situación de consulta y referéndum por parte de la ciudadanía tienen que contar indiscutiblemente con un control de constitucionalidad, un dictamen de la Corte Constitucional. Dicho esto, pues la Corte Constitucional en su momento tuvo que revisar y aprobar, pues dar paso a lo que es la pregunta sobre la contratación por hora, si era factible o no. Bueno, con todo este escenario, estimada Tanya, tenemos que la Corte Constitucional, quien estuvo a cargo, si no me equivoco, por sorteo, fue la jueza constitucional eh, Karina Andrade Quevedo, dio un dictamen favorable para que esta pregunta sea incorporada en la papeleta de referéndum consulta popular a la cual todos los ecuatorianos acudimos en urnas. Eso como un antecedente. Pero ¿de qué se trata o cuál es lo trascendental o qué tenía de que esta situación pudiera revertirse, dado que el contrato por horas hasta el año 2007 existió, era vigente y era obvio que habían grupos polarizados en que estaban a favor o en contra. Ya desde un punto de vista constitucional, ojo, constitucional, vamos a dar nuestro criterio de por qué el contrato por horas si es que regresaba o era aplicable en el Ecuador, tenía que ser por otras vías. Primero, la Constitución, recordemos de que dentro del ordenamiento jurídico, pues tenemos que el artículo 424 y 25 de la Constitución establece de que existe un orden jerárquico de las normas. Si no hubiese ese orden, definitivamente fuera todo un caos al momento de aplicar cualquier normativa laboral. Ese orden está establecido en los artículos que ya antes mencioné, en el artículo 424 y 25. ¿Qué dicen estos artículos con respecto a la aplicación de las normas por parte de las autoridades y algo que tiene que ser de conocimiento de todos los juristas, ¿no? De todos los juristas y de personas, y más que todo de autoridades en las instituciones públicas donde emiten actos administrativos? Por un lado, dice de que la Constitución es la norma suprema que prevalece y que se encuentra en una situación de privilegio, si se puede decir así, está en el orden jerárquico. La teoría o el artículo menciona también que por debajo de la Constitución existen otros instrumentos jurídicos que voy a pasar a mencionar. Junto con la Constitución, para tener claro esto, tenemos a lo que son los tratados internacionales y los convenios internacionales. Se pudiera decir que tanto la Constitución como los convenios y los tratados internacionales están en la misma línea de la jerarquía y del orden en este organigrama llamado instrumentos jurídicos, ¿no? Luego de la constitución de los tratados y los convenios internacionales, pues están ahí lo que son las leyes orgánicas, leyes ordinarias y así sucesivamente un sinnúmero de documentos o instrumentos jurídicos. Tenemos también las ordenanzas, los decretos, reglamentos, etcétera. Dicho esto, es como de pronto si nos imaginamos una pirámide. De hecho, estos artículos obedecen a la pirámide de Hans Kelsen, que establece el orden de las normas jurídicas, y vemos de que si es que la Constitución y los tratados internacionales están en la parte alta y jerárquica, no hay o no debería o es inconstitucional que cualquier otra norma que esté por debajo de la Constitución y los tratados internacionales pudieran contrariarla. Esto sería grave para lo que es el orden constitucional. Recordemos que nosotros somos un país de Estado y de derechos, ¿no? El Ecuador es un Estado de derechos y de justicia. Entonces, ¿qué pasa si de pronto no nos sujetamos a ese ordenamiento? Es lamentable, se crearía un caos al momento de aplicar lo que son las normas. Eso como para poder empezar. ¿Qué es lo que sucede con la consulta popular?
Dicho esto, en el 2007 sucede un hecho que marca bastante lo que es la situación y las relaciones laborales, ¿no? Los escenarios cambian y viene lo que es el mandato 8. Este mandato 8, que fue producto de lo que ocurrió en Montecristi cuando prácticamente la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes elaboró una nueva constitución, estableció en la constitución la prohibición del contrato por horas. Dicho esto, esto está contenido justamente también en la Constitución. Dicho esto, el contrato por horas fue eliminado o fue prohibido en esta nueva Constitución del 2008 y estableció claramente, mediante el mandato constituyente, de que se prohibía todo tipo de relación que fuera bajo esta modalidad. Pero ¿qué sucede en el referéndum? Recordemos de que cuando la ciudadanía hace semanas fuimos a las urnas, fuimos por dos situaciones. La primera fue lo que fue un referéndum y la segunda una consulta popular. Como para diferenciar una cosa de la otra, el referéndum implica la aprobación de enmiendas a la Constitución. Sin embargo, y las otras preguntas, que en este caso eran 6 preguntas, si no me equivoco, 5 o 6 preguntas que eran de referéndum y el resto eran consultas populares. La primera, las enmiendas a la Constitución establecían una modificación o tal vez de pronto derogación de algunas normas. Entre ellas pues estaba lo que era el arbitraje y el contrato por horas, que dieron mucho que hablar y fueron muy polémicos. Pero hay que ver otro asunto, hay que analizar otro asunto en cuanto a lo que es esta pregunta que dio mucho que hablar, estimada Tanya. Una de esas es lo que son los principios. La Constitución se rige por principios. Y al haberse la Constitución establecido la prohibición de la aplicación del contrato por horas, debieron haberse tomado en cuenta otros aspectos importantes en la pregunta antes de dar un dictamen favorable. Uno Antes de de que ellos es continúe, yo quería Sí, preguntarle, claro. yo quería consultarle, bueno, ya tenemos toda la explicación técnica que usted le acaba de brindar, pero hace poco la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, si no me equivoco, dijo Ujú. de que existe la posibilidad de que a través de un acuerdo ministerial se implemente el trabajo por hora. Y mi pregunta ¿es legal que el gobierno implemente una medida rechazada en una consulta popular a través de un acuerdo ministerial? Muy interesante su pregunta. Y justamente, si notamos en cuenta lo que acabo de mencionar, el orden de la jerarquía, los acuerdos ministeriales están por debajo de la Constitución y de los tratados y convenios internacionales. En esa pirámide jerárquica, los acuerdos ministeriales que pudiera el Ministerio del Trabajo emitir se están contrariando lo que la Constitución menciona, por lo tanto, carecen de validez y de aplicación. Eso como para tener claro este asunto. Cualquier acuerdo ministerial, resolución, incluso decreto presidencial que pudiera darse, estaría contrariando lo que es el orden de la jerarquía que tenemos establecido en el artículo 425 de la Constitución. Entonces, eso es un punto muy importante a tomar en cuenta por parte de la ciudadanía y las autoridades cuando quieran, en este caso, implementar. Algo que quería extender justamente a la pregunta que usted me hace es lo que establece el artículo 11 de la Constitución, que estaba refiriéndome acerca de los principios. Los principios son los elementos por los cuales se rige el orden constitucional. Para entender esto, ¿no? Muchas veces, como para relacionarnos en el día a día, muchas personas dicen yo puedo perder todo menos mis principios, o se rigen por los principios. Y los principios son situaciones de valor, son situaciones en las cuales cualquier instrumento legal debe regirse y aplicarse, ¿no? Entonces, más allá de que si existe una situación que sea contradictoria, los principios deben prevalecer sobre incluso algunos derechos, ¿no? Entonces, la Constitución tiene también principios para mencionar. En el título 2 de la Constitución acerca de los derechos, en capítulo primero existe una sección interesante que es acerca de los principios de aplicación de los derechos, que sería interesante también de que la ciudadanía pueda en su misma descargar la Constitución, analizar, leer y sacar sus propias conclusiones. El artículo número 11, para ser exactos, menciona que el ejercicio de los derechos se regirán por los siguientes principios. Uno de los principios a los que no me voy a referir justamente es al principio, en este caso, pues de la progresividad en derechos laborales. El numeral 1 del artículo 11 establece que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes y estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Eso lo tenemos claro. Pero aquí viene algo interesante.
algo interesante que por los cuales podemos nosotros mismos sacar nuestras propias conclusiones si la pregunta era factible, si la pregunta debió haber tenido el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional y bueno, y la ciudadanía con esto tendrá la respuesta. Dice el numeral 8 que el contenido de los derechos, que estamos hablando de manera general de los derechos, más aún un derecho laboral, se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, jurisprudencia y políticas públicas. Y el numeral incluso completa ese enunciado y dice que el Estado generará y garantizará la condición necesaria para su pleno reconocimiento y ejercicio. ¿Qué significa con esto? Que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Es contundente, claro y categórico lo que menciona este numeral en cuanto al análisis que pudiéramos hacer a la pregunta del contrato por horas. Recordemos o sepamos que los derechos laborales se rigen bajo el principio de progresividad y no regresión. ¿Cómo se interpreta esta situación? Que todo en lo que es materia laboral pueda conseguirse o adquirirse, llegó para quedarse o para mejorarse, más no para regresar o disminuir o afectar la condición que se ha logrado. Eso fue la situación que se marcó con el mandato 8 en el año 2008, pues efectivamente que fue en este caso promulgado y que de ahí en adelante, mediante el mandato 8 se estableció pues que se eliminaba lo que era la tercerización, la intermediación laboral, el contrato por horas. Entonces el contrato por hora justamente está dentro de este grupo de situaciones laborales que hasta el 2008 existían, ¿no? Tal vez de pronto los jóvenes, por la edad que tienen, no pudieron haber vivido la situación laboral en ese tiempo, ¿no? La tercerización era terrible, afectaba a los derechos laborales, muchos trabajadores nunca pudieron tener estabilidad laboral, continuidad porque siempre pues las tercerizadoras existían como instituciones o como mecanismos para poder evitar la relación directa y bilateral que debe existir con el empleador. Entonces, por eso se llamaban tercerizadoras. Una pregunta allí en la estabilización laboral. ¿Esto del trabajo por horas estaría justamente poniendo en riesgo esa estabilización laboral desde su perspectiva Correcto. como abogado? Así es, por supuesto, porque ya nosotros como país ya lo vivimos y vivimos lo que era la situación laboral bajo la contratación por horas y las afectaciones, las vulneraciones se dieron en todas sus formas posibles o entendidas, ¿no? Entonces, inimaginable. Entonces, más allá de que afectara o no, la situación es que es algo inconstitucional porque esto está contrariando algo importante que acabo de mencionar, que son los principios de los derechos que están establecidos en la Constitución y la regresión, disminución, cualquier acción, en este caso, pues, modificación en la Constitución o en el mismo referéndum que hubiese ganado el sí, esto era una situación regresiva. Regresiva porque estamos hablando que estaríamos regresando a una situación laboral que se mantenía hasta el 2007, pero que ya está establecido que se prohibió, se eliminó. La única forma que a mi parecer pudiera el contrato por hora regresar es de la forma como fue eliminado. ¿Cómo fue eliminado? Mediante una Asamblea Nacional Constituyente donde se elaboró una nueva constitución y se dejaron establecido la situación legal o jurídica de muchas cosas, entre ellas pues lo que es la contratación por hora, ¿no? Mediante lo que es ese mandato. De esa misma forma, el contrato por hora pudiera ser restablecido en nuestro escenario laboral. Esa es la situación en cuanto a lo que tiene que ver con el contrato por horas, que afecta ese espíritu de la Constitución en cuanto a lo que es la regresividad, porque todos los derechos, más que todo, todavía aún los derechos laborales deben tener el carácter progresivo y no regresivo, donde afecten, menoscaben, disminuyan las condiciones del empleo pleno que todos queremos, ¿no? Porque recordemos que más allá de establecer o no, o de la intención que el contrato por horas quiera traer en cuanto a lo que es regularizar o formalizar o incluir laboralmente a jóvenes y a personas a su situación laboral, recordemos que el mismo artículo 326 de la Constitución dice que el Estado impulsará el pleno empleo y ya sabemos que el contrato por horas en su momento sí estuvo en los escenarios laborales,
no cumplió con las expectativas del pleno empleo y por esas razones y otras fueron que nos llevaron pues a eliminarlo junto con la tercerización e intermediación laboral. Entonces estaría contradictorio pues o no se cumpliría con lo establecido en los deberes del Estado, ¿no? De impulsar el pleno empleo. Abogado Roberto, Iván Ochoa yo quiero, Soledispa, ¿sí? yo Dígame. quiero hacerle una pregunta. Bueno, antes de todo, un cariño especial a los años. Volvemos a coincidir con el abogado. Qué gusto. Qué lindo que sea de esta manera. La pregunta es, bueno, Dígame. en caso de que la implementación de la medida sea considerada por parte del gobierno, que ya entendemos que es algo inapropiado, ¿cuáles serían las posibles acciones legales o recursos que los ciudadanos, es decir, nosotros o las entidades afectadas podrían tomar? Bueno, bueno, antes de contestar la pregunta, para mí también siempre es un gusto poderte ver, mi querida Tanya, y qué agradable y con mucho gusto aceptar la entrevista. Bueno, las medidas existen, así como la Constitución, bueno, ya mencioné todos los elementos, los escenarios posibles. Existe el escenario en que pudiera insistir en la implementación del contrato por hora. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues bueno, la Constitución es clara en manifestar y sus respectivas normas que queda lo que es una acción de inconstitucionalidad ante la misma Corte Constitucional sobre cualquier implementación que pudiera traer a lo que es la aplicación del contrato por hora. Entonces, existen esas medidas, existen figuras. Recordemos de que Ecuador es país que ha ratificado, que ha firmado tratados y convenios internacionales, y dentro de estos tratados y convenios internacionales, valga la ocasión de mencionar esto, que es importante, Ecuador se sujeta a estos principios con los cuales se rige el derecho laboral acerca de la progresividad y no regresión. Otro aspecto interesante que se me ha pasado por alto y que valga la ocasión para mencionarlo es que, a mi parecer, la Corte nos queda debiendo en un análisis más prolijo sobre esta pregunta que es de enorme importancia, porque hay que decirlo como son. Esto afecta y de pronto se crea una expectativa a la ciudadanía, pero no basada técnicamente en derecho, como se deberían hacer las cosas. A ver, ¿en qué nos queda que debiendo? Que la misma Constitución establece que todos los actos de la administración pública tienen que ser sometidos a controles de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Qué significa esto, mi querida Tanya y presentes? Lo que significa es que cualquier situación que se den en las instituciones públicas, actos administrativos, decretos, resoluciones, lo que usted quiera imaginarse dentro de lo que es el Estado, el aparato estatal, e incluso las preguntas debieron haber sido sometidas prolijamente ante lo que son controles de constitucionalidad, como los que estoy dando a conocer, por ejemplo, ¿no? Acerca, tal vez de pronto no se consideró de que la misma Constitución establece que en materia de derechos, más aún de laborales, tenía que prevalecer el espíritu progresivo y no el regresivo. Esa situación podemos notar sin ser juristas, nada de eso, y solamente con leer la Constitución, interpretar el artículo, sabemos de que eso no se lo hizo de manera prolija, consciente, técnica y responsable, porque hay que ser responsables también. ¿Qué es lo que le vamos a presentar a la ciudadanía en una papeleta? Otro punto, ese control de constitucionalidad va de la mano con los controles de convencionalidad. Estos controles de convencionalidad establecidos en los tratados y convenios, por eso se dice que es control de convencionalidad, porque son convenios internacionales a los cuales el Estado ecuatoriano es parte de estas organizaciones, como la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, y el Estado conoce de estos convenios y tratados internacionales que son en materia laboral. Y siempre estos convenios van en pro del progreso y beneficio de las situaciones laborales, de mejorarlas, más no de regresar o de afectar o menoscabar. Entonces, es obvio, estimada Tanya y estimados presentes, que estos controles no es que invalidan, ¿no? Pero son controles que en algún momento, si se presentara una acción de inconstitucionalidad algún tipo de figura como contrato por hora, pues va a prevalecer, ¿no? Tendrá que aplicarse lo que establece la misma Constitución. Recordemos
que prevalece la Constitución, los tratados y los convenios internacionales por encima de las demás normas. Y ese es el principio al cual debemos sujetarnos, ¿no? Que deben sujetarse las autoridades al momento de promulgar o crear cualquier tipo de ley o modificación. Entonces, eso es, mi querida Tanya. Muchísimas gracias por responder esa pregunta. Sí, era muy necesaria saber cuál era su respuesta. 8 de la mañana con 42 minutos. Sí, queremos llegar a la parte final, abogado, agradecerle por justamente darnos con lujo de detalle lo concerniente a esto que comienza a preocupar a los ecuatorianos, porque si bien cierto en la consulta popular se hizo esta consulta, valga la redundancia, en donde dijo el presidente voy a respetar la decisión del pueblo, pero ahora trata a través del Ministerio de Trabajo de buscar una aprobación o buscar una alianza para que esto se dé en trabajos por horas, y eso realmente no está dentro, tal cual usted lo expresaba y lo decía, y esto conlleva que también ya se reclame. ¿Y de qué manera se puede hacer, abogado? ¿Cuál sería el camino? Sería en este caso una acción de inconstitucionalidad ante la misma Corte, y recordemos que también tenemos organismos internacionales, si es necesario, para que en este caso pues cualquier ciudadano, organismo, gremio o cualquier persona pueda ejercerlo, porque estamos hablando que es el derecho a recurrir que tenemos, de poder presentar cuantas peticiones queramos. En este caso sería una acción de constitucionalidad por cualquier situación que pudiera darse con el contrato por horas. Antes que despedirme y agradecer por esta invitación, quisiera mencionar algo. En el mandato 8, si bien es cierto, se eliminó lo que fue el escenario de la tercerización, la intermediación del contrato por horas, sí se da paso y se reconoce en la actualidad lo que es el contrato a jornada parcial permanente. ¿Eso qué significa? Entendemos de pronto que las situaciones empresariales a veces son diferentes a otras, ¿verdad? Entonces, el contrato por horas se eliminó, si bien es cierto, es verdad, pero existen otras figuras contractuales, como el contrato a jornada parcial permanente, que lo que establece que una empresa puede vincular como colaborador a alguien bajo un contrato de jornada parcial, es decir, con las 4 horas que corresponde. No sé de pronto si es que o no se conoce o no se lo quiere aplicar, o tal vez de pronto la consulta popular en esta pregunta en específico tuvo ese sesgo tal vez de pronto de poder hacerse de una respuesta favorable por parte del pueblo para tal vez de pronto establecer una forma contractual que ya estaba derogada, o que tal vez de pronto pudiera brindar mayores beneficios a los empresarios. Entiendo de pronto que hay que producir, esto de las relaciones laborales es 50-50, tanto el empresario necesita del colaborador como el colaborador del empresario, porque si no, el empresario mismo pusiera a funcionar su empresa, eso está claro, no necesita la fuerza laboral, pero hay que respetar las condiciones laborales, respetar la dignidad de los trabajadores y sujetarse más que todo al orden constitucional, ¿no? Entonces, una vez más agradeciendo la invitación, y ha sido un enorme gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias, abogado. El gusto es nuestro también, de la audiencia y también quienes nos visualizan a través del país de Facebook y YouTube, de haber escuchado justamente a usted. Gracias y un día maravilloso junto a su familia. Señoras y señores.